del cual el Señor nos llamó a predicar, es un evangelio que ha tenido obstáculos desde el principio. Desde el principio este evangelio ha querido ser detenido. Ha querido, hermanos, siempre las fuerzas del mal, por alguna razón y de alguna manera, han buscado estrategias para que el evangelio no sea predicado en esta tierra. Pero como el Dios a quien nosotros servimos es un Dios tan grande y poderoso, que no ha habido barrera que hasta hoy lo haya detenido, que no ha habido obstáculo que hasta hoy haya detenido este evangelio santo y poderoso. Si usted va a darle aplausos al Señor, hágalo con deseos, porque son para Él. Los aplausos no son para nadie de esta tierra, son para Él. ¿Se recuerda cuando no conocíamos de Dios y aplaudíamos al futbolista preferido? Lo hacíamos de todo corazón. Le aplaudíamos al mundo con toda nuestra fuerza. Y ahora que estamos en la iglesia, con cuidadito le hacemos a las manos ahí. Hombre, cuando le dé gloria a Dios, hágalo con libertad. Que le piquen las manos en la danza del Caer. ¡A su nombre! Este evangelio no es una religión. Este evangelio es algo que ha cruzado frontera tras frontera. Y donde quiera que este evangelio ha llegado para cambiar la vida de los hombres. Ha llegado para dar un nuevo proceso y una nueva vida a aquellos que han conocido al Dios de Israel. Cuando bendicen a Dios todavía, este evangelio no solamente se pronuncia con la boca, este evangelio no solamente se da a conocer a través de nuestros labios, este evangelio se mete en el corazón, y después de estar en el corazón comienza a germinar y comienza a dar a luz una bendición poderosa que refleja en nuestro exterior que tenemos a un Cristo de poder, que tenemos a un Cristo vivo. Pues ahora a Dios todavía esta maravillosa noche. Y por eso es que este evangelio ha tenido obstáculos. Pero este evangelio tiene que ser predicado. Es la palabra de Dios que tiene su cumplimiento. Cuando el evangelio inicia, hermanos, en aquellos años primeros, cuando queda la iglesia reconocida, más bien reconocida como la iglesia primitiva, capítulo 2, 3 del libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta cuál fue el inicio de la iglesia, cómo comenzó la iglesia del Señor. Gracias, hermano. Y una de las ordenanzas que le dejó el maestro a los primeros hombres que conocieron del Señor fue y les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean revestidos o llenos del poder de Dios. Primero fue eso, y les dijo: no se muevan. Un día ahí pasaron un buen grupo de hermanos, que la Biblia llama que al final fueron 120 personas. Estuvieron en un lugar reconocido como el aposento alto. Ahí estuvieron hasta que, hermanos, llegó lo que Jesús les había prometido. Jesús les prometió el poder, la bendición y la llenura del Espíritu Santo. Cuando la iglesia recibe esa bendición, la iglesia ya no tenía a Jesús con ellos. Jesús había ascendido a los cielos, se había ido el maestro. Pero Él les explica y les dice: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Y allí se estaba dando el cumplimiento de la palabra poderosa de Dios. Fueron llenos 120. Y comenzó la iglesia a dar sus primeros pasos. Ahí no habían rótulos. Hay gente que dice: esta es la iglesia fulana de tal. No, ahí no habían rótulos. La Biblia lo reconoce como la iglesia primitiva. Los primeros hombres que dieron testimonio de un evangelio puro y santo en aquellos días
Aquellos 120 son llenos del poder de Dios. Comenzó, hermanos, comenzaron a predicar el evangelio. Y donde quiera que aquellos hombres iban anunciando las buenas nuevas de salvación, ahí quedaban huellas, ahí quedaban rastros. Que ahí había pasado un hombre o una mujer que había tenido un encuentro genuino con el Dios de Israel. ¿Están aquí todavía? ¿Por qué? Porque el evangelio cambia la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque el evangelio cambia la vida del ser humano. Pero sucede que ellos se habían quedado tranquilos en Jerusalén. 120 estaban entre ellos, adorando a Dios, hacían sus cultos, exaltaban a Dios. Pero dice la Biblia que se levantó una gran persecución en contra de la iglesia primitiva. Y comenzaron a perseguir a aquellos que anunciaban el evangelio de Jesucristo. No comenzaron a perseguir a cualquier religioncita que había, no, al evangelio, donde se predicaba el evangelio de Jesucristo, donde se hablaba de Jesucristo. Habrán muchas religiones en el mundo entero, pero hay un solo evangelio que cambia la vida de los hombres. Aleluya. Y el líder de ese evangelio se llama Jesús de Nazaret. No es la iglesia fulana de tal, no es la iglesia, no, el evangelio de Jesucristo, el líder principal se llama Jesús de Nazaret, a quien venimos a adorar esta tarde, a quien venimos a darle gloria aquí esta noche. Usted vino a adorar a Dios, ¿verdad? No creo que usted haya venido a ver a los cantantes esta noche o a conocer al predicador. Yo no creo que usted vino a eso. Yo creo que usted vino a adorar a Dios. Cuando la iglesia comienza a ser perseguida, aquellos hombres tuvieron que salir de la ciudad de Jerusalén, tuvieron a dispersarse, comenzaron a correr. Pero algo que me impacta y me llama la atención, que un hombre llamado Felipe llega a la ciudad de Samaria. Y en Samaria había un hombre que tenía a la gente engañada. Les había confundido. En el capítulo 8 del libro de los Hechos habla de un hombre llamado Simón, que había engañado con sus artes mágicas, dice la Biblia. Había engañado a aquella ciudad. Pero dice que cuando llegó Felipe con el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quedaron todos atónitos, porque el evangelio de Jesucristo marca la diferencia. Oiga esto. Ahí estaba Simón, el que los había estado engañando por mucho tiempo. Simón los engañaba y les cobraba. Usted sabe que aquellos que antes de venir a Cristo visitaban a los que le leyeran la mano, y algunos creyentes todavía van ahí. Aquellos hermanos que se sienten que nadie los quiere y despreciados, van a que le lean las cartas a ver si que les dice que les depara el amor, dice. Y van ahí a esos lugares donde les cobran, lugares llamados de ocultismo, satanismo y cuantas cosas. Así estaba Simón engañando a aquella gente, les cobraba. Ahí llegaba la gente con necesidad, les decían unas cuantas mentiritas y la gente se iba tranquilo. Pero dice la Biblia, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres creyendo en el poder del evangelio. Ya van bajando los amenes. Usted tiene que confiar en Cristo. Usted tiene que confiar en Él. La iglesia no tiene por qué confiar en otras cosas. No. Gente que todavía anda buscando cosas por ahí para saciarse. No, es la iglesia de Jesucristo que tiene la verdad. Y en la iglesia donde está Jesucristo, da a conocer que ahí mora el Espíritu de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor todavía? Entonces, cuando perseguían la iglesia, cuando estaban en Jerusalén, ¿cuál era el objetivo de aquellos religiosos de aquel tiempo?
En esos hermanos que perseguían la iglesia andaba aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que más tarde se convierte al evangelio también. Que se convierte en el hombre que recorrió, hermano, naciones, Asia, y pasó las fronteras anunciando el evangelio. Porque eso es lo que hace el evangelio. Saulo sabía mucha Biblia, sabía mucho de la ley, pero no había conocido a Cristo. Mucha gente tiene conocimiento, intelectualidad y muchas cosas, pero todavía le hace falta que entre Cristo en el corazón para que dé fruto de un verdadero evangelio. Entonces, ¿cuál era el objetivo de perseguir a la iglesia? ¿Cuál era el objetivo de meter a la cárcel los que anunciaban el evangelio? ¿Sabe cuál era el objetivo? Detener el evangelio, obstaculizar el evangelio, que el evangelio no siguiera corriendo y se siguiera esparciendo por la faz de la tierra. Mataron a muchos de aquellos hombres del ayer. La historia relata que en los coliseos romanos metían a nuestros hermanos vivos con su familia. En aquellos coliseos habían leones con mucha hambre. Ahí metían a los evangélicos que creían a Dios de verdades. Y ahí los hermanos, los leones y las fieras los devoraban y se los comían. Pero aquella gente, cuando estaban siendo devorados por estos animales, levantaban su mirada al cielo y daban gloria a Dios, porque habían sido encontrados, hermanos, dignos de morir por la causa. No desistieron. No dijeron, no, ya no soy cristiano, no me metan ahí, yo no soy evangélico. No, con un verdadero creyente, con un verdadero evangélico, la iglesia no se va a detener. ¿Sabe qué es lo que necesita Dios en un lugar, en una nación? Un hombre, una mujer que se pare en la brecha y diga a predicar el evangelio de Jesucristo. Dios bendiga a los hermanos del ministerio del evangelismo, que no tienen miedo a predicar en las calles, que no tienen miedo a anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos bendicen a Dios por allá? ¿Cuántos adoran a Dios? Es que no lo pueden detener. El evangelio no se puede detener. Metieron a muchos a la cárcel. ¿Y sabe cuál era el delito? Predicar el evangelio. ¿Sabe cuál era la culpabilidad? Que llegaban ellos y el enfermo se sanaba. Por eso los acusaban y le llevaban a la ley los metía a la cárcel. Ahora nosotros debiésemos de darle gracias a Dios que en la nación que estamos tenemos libertad de culto y tenemos la oportunidad de exaltar a Dios. Si hay gente que no alaba a Dios en la iglesia es porque espiritualmente no andan bien, pero tenemos libertad para adorar a Dios en esta nación. Eso debemos de agradecerle al Señor. Oiga esto, procuraron detener a la iglesia. Procuraron detener a los hombres del ayer, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Este mundo tendrá que saber que hay un Dios de oportunidades, que hay un Dios que todavía tiene sus manos y sus brazos abiertos para decirle que en Él todavía hay oportunidad. Este mundo tiene que saber. Usted, mi amigo que está aquí esta noche, usted tiene que entender que no hay otro medio para alcanzar la vida eterna sino a través de Jesucristo. Pero ¿por qué este evangelio no se ha detenido? Por hombres y mujeres que estuvieron dispuestos hasta dar la vida para que este evangelio no se encerrara en cuatro paredes y se quedara ahí. ¿Por qué no se ha detenido este evangelio? En primer lugar, porque el plan de Dios ha sido siempre el bienestar del ser humano. El plan de Dios siempre ha sido ver al hombre feliz en esta tierra, ver al hombre en esta tierra disfrutar de la misericordia de Dios. Ese ha sido el propósito de Dios siempre. Por eso es que este evangelio no lo han podido detener. ¿Qué sucede
Cuando nace Jesús en Belén, Herodes se dio cuenta que había nacido un niño que sobre sus espaldas traía una promesa enorme. Desde ahí comenzamos a ver que mandan a buscar a los niños para quitarles la vida en esa ciudad. Pero como Jesús venía con un plan maravilloso, el ángel se le aparece a José y le dice: tienes que sacar al niño y tienes que huir a Egipto. Sacan al niño en la noche y se van para Egipto. Otro día, cuando Herodes quiso matar a los niños, mató a muchos niños, pero Jesús no estaba entre los niños. ¿Por qué? Porque este evangelio no lo han podido detener y no lo van a poder detener. A su nombre sea la gloria. Y hablemos un poco más del maestro. Jesús crece, comienza a darse a conocer, reconocido como el hijo del carpintero. Pero entre medio de ellos, entre medio de los niños, este niño marcaba la diferencia. La Biblia dice que este niño crecía en estatura y en sabiduría, en conocimiento. Llegó el momento que Juan estaba bautizando en las riberas del Jordán. Oiga eso. Mientras Juan bautizaba y le decía que tenían que ser bautizados para el perdón de sus pecados, en medio de eso, en las riberas del Jordán, aparece un grupo de personas y entre medio de ellos venía Jesús. Y dice Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese se llama Jesús de Nazaret. Jesús es bautizado y es llevado por el Espíritu al desierto. Comienza el ministerio del Maestro. Jesús comienza a levantar paralíticos, a darle vista a los ciegos, y se comenzó a difundir la fama de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Los religiosos de aquel tiempo no lo querían. Andaban buscando ocasión, o andaban buscando un pequeño ocasión o pretexto para meterlo en la cárcel o quitarle la vida, porque sabían que Jesús era el Hijo de Dios, la única esperanza que había para este mundo. No me voy a entretener mucho, pero quiero decirle que tanto fue la fama de Jesús que llegó un momento que lo acusaron, lo llevaron, hermanos, y lo presentaron al pueblo. Y ante ellos también, ante el pueblo, presentaron también a un hombre llamado Barrabás. Y le preguntaron al pueblo, oiga bien, le preguntaron al pueblo: ¿a quién quieren que soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Barrabás era un asesino, era un hombre malo. Y le preguntaban al pueblo: ¿a quién quieren que soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Saben qué decían? A Jesús crucifiquen. Usted sabe eso, ¿verdad? Crucifiquen a Jesús. ¿Por qué la mente del ser humano es así? ¿Por qué el ser humano siempre se ha inclinado a la maldad, al pecado? Si Jesús no les había dicho nada malo. Pero decían: a Jesús crucifíquenle. Es que nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda en esta noche, ha querido detener este evangelio santo y poderoso. Mi alma alaba al Dios de Israel. Gloria a Dios. Oiga, lo llevan, lo amarran. Pilato se lava las manos, pero lo llevan al madero. Algo muy reconocido por todo el mundo, que Jesús muere en la cruz del Calvario. ¡Ay! Las fuerzas del mal, las tinieblas, celebraban una gran victoria para ellos. Dijeron: hemos acabado, hemos terminado con esta doctrina del evangelio.
Sí, había celebración en las fuerzas de las tinieblas. Había fiesta. Mas sin embargo, había un plan divino de parte de Dios ya establecido en la palabra poderosa de Dios. Que 3 días iba a estar en el corazón de la tierra, pero que el tercer día iba a resucitar. Y ahí se fue la sorpresa más grande que ha tenido la fuerza del mal. Y yo quiero decirle a usted esta noche que por eso estamos aquí hoy, porque el Cristo que mataron y sepultaron no está muerto, Él está vivo, y por eso exaltamos su nombre. Nosotros no adoramos a un Diosito muerto. Yo no sé si usted adora a un Diosito triste como está sentado en esa silla todo apagado. No, yo he recibido un Cristo vivo que resucitó de entre los muertos. Alguien bendice a Dios todavía en esta gloriosa hora. ¿Cuántos tienen a un Dios vivo? ¡Un Cristo resucitado! Pareciese que para algunos ese Cristo todavía sigue colgado en el madero, pero no. Entonces quisieron detener al jefe del evangelio. Él es nuestro comandante en jefe, Jesús de Nazaret. Él es nuestro capitán. Él va delante de nosotros. Lo quisieron detener, pero no pudieron detenerlo. ¿Por qué? Porque había necesidad que aquí en Plano, Texas, llegara el evangelio para salvar y darle esperanza a aquel que no tenía esperanza. Muchos de los que estamos aquí esta noche, aleluya, no teníamos, hermanos, salida de nuestras situaciones. Nadie podía hacer nada por nosotros, pero un día nos encontramos con este evangelio santo y poderoso y la vida nuestra cambió. Por eso es que no podemos dejar de darle gloria y alabanza a ese Dios maravilloso. Aleluya. Oiga, en las cantinas hacen bulla, en los estadios hacen bulla. Si los únicos que no hacemos bulla son los que adoramos a Dios muchas veces. ¿Por qué no adoramos a Dios? Este evangelio no se puede detener. Y será predicado este evangelio en toda la tierra y en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiero darle a entender? Que cuando este evangelio se ha predicado, porque ha tenido obstáculos, se han levantado muchas religiones en el mundo entero. Pero ¿qué ha sucedido? Se muere el líder de esas religiones y hasta ahí llega esa religión. Te recuerdo, hace unos años salió un hombre por los medios llamado Juan de Jesús Miranda, que se hizo llamar el anticristo, se hizo llamar falso profeta, y después me parece que se hizo llamar Jesús encarnado en él. Y había gente que lo seguía, hermanos. Yo me recuerdo que a través de los medios, cuando él se iba a presentar a un lugar donde iba a estar hablando él, la gente le aplaudía y decía: ¡viva Jesús! ¡Viva el Hijo de Dios! Y lo hacían llamar de esa manera. Un hombre común y corriente. Pero llegó el día que le tocó partir de esta tierra. Ya no se escuchó hablar más de él. Se acabó. Y como él, muchas religiones en el mundo entero. Si la única iglesia y la única, hermanos, no, Señor, el único pueblo que no se puede detener es aquello que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro comandante sigue vivo y sigue de pie, sigue vivo y con poder, sigue vivo y con autoridad. ¿Sabe qué? Ese Cristo del cual vengo a hablarle yo a ustedes en esta noche sigue rompiendo cadenas, sigue quebrantando los yugos, sigue sanando al enfermo. Aleluya, sigue limpiando el pecado al ser humano. Pues adoran a Dios. Por eso es que la Biblia dice: y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad nos hará libre. Pero ¿por
Porque hay algunos que no se les nota la libertad aquí en esta noche todavía. Amén, gloria a Dios. Y gente ya conocedora del evangelio por años, pero préstales el micrófono. Aleluya. Son tremendos cantantes, Poderoso. tremendos exhortadores. Pero ¿por qué en las sillas no le dan ganas de adorar a Dios? Gloria a Porque Dios. cuando están ahí no le dan ganas de alabar a Dios. Pues, pero los amenes esta noche. Este evangelio no se puede detener. Lo han querido detener y seguirán procurando detenerlo. Porque es que a usted como iglesia, a usted como pastor, se levanta obstáculo tras obstáculo y el enemigo dice: ya no siga, ya no predique, ya no hable de eso. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que se cierren las puertas. Pero las puertas de un verdadero creyente no se van a cerrar. El deseo de alabar a Dios, de un verdadero aleluya, seguirá siempre, hermanos, con esa motivación y ese anhelo de seguir anunciando un evangelio santo y poderoso como el que está establecido en la palabra. ¿Ha habido obstáculos? Sí, ha habido obstáculos. Mataron a Jesús. Jesús resucita. Gloria a Dios. Jesús resucita, asciende al Padre y Jesús le promete el Espíritu Santo al pueblo que queda. Después que el pueblo queda, comienza el evangelio a esparcerse. Pablo, Pedro, Juan, todos los discípulos comenzaron a hablar el mismo evangelio. No hay dos, es uno solo. Y aunque los hombres traten de cambiar algunas cosas que están aquí establecidas, esta palabra no cambia. Esta palabra sigue siendo la misma. Entonces, sigue corriendo el evangelio, sigue corriendo el evangelio, sigue corriendo el evangelio. ¿Para qué? Para que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Miren qué bendición. Ahora yo veo por los medios muchos hermanos en las calles con un micrófono anunciando y diciéndole al mundo: Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Y una gran mayoría, yo pienso, una gran mayoría lo hace por amor a las almas, que otros lo hacen por salir en los medios, en la televisión. Amén. Y alcanzar fama. Aleluya. Se pone. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el Esto nombre. no es para uno ser reconocido. O sea, que el reconocido debe de ser Jesús. Gloria a Dios. Aquí el famoso debe de ser Jesús. Aquí el grande debe de ser Jesús. Por eso es que no estamos de acuerdo. Hay poder en el nombre de Jesús. Predicadores que andan hasta guardaespaldas. Bueno, ese no es el evangelio de Cristo. Si Cristo era el máximo líder, Él no ocupó. Cuando Pedro quiso defenderlo a la hora que lo entregaron, Pedro sacó en El Salvador le decimos cutacha. Yo soy del campo, del monte, y no me avergüenzo de ello. Campesino, sembrando frijol, maíz allá con las maquitas. Algunos ya porque están en United States y tienen una tremenda troca se olvidaron que son de Guatemala. Gloria a Dios. Mira qué aplausos tan aguaditos que están dando. Que me den el gozo, que me den alegría. Y recuérdese que lo que usted tiene es porque el evangelio de Jesucristo se ha dado. Su nombre. Entonces este evangelio no puede detenerse. Y eso es una bendición, ver hermanito bajo ese calor en las calles. El fin de semana pasado ya estuvimos en la calle con los hermanos. O sea, aquí no podemos ser predicadores solamente de púlpito. Silencio. Sí es, amén. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser predicado. ¿Y lo que sucede en las calles muchas veces por allá por Baltimore? Llevamos una bocinita como esta, la conectamos en la calle, le da un poquito de volumen, se comienza a orar, se comienza a predicar. Allá llega la gente: ¡Hey, bájale, hombre!
muy fuerte. Es un obstáculo para el evangelio. Pero en otra esquina está un merenguero, todo loco, todo raro. A bailar se ponen con él y le aplauden. Ese es lo que este mundo tiene. ¿Por qué? Porque desconocen quién es Jesucristo. Para eso fue llamado ustedes. Para eso fue llamado a ustedes. Para darle a entender a este mundo que Cristo es la única esperanza que hay sobre esta tierra. Pero no se rinda. Viva para Dios. Alabe al Señor. No se detenga. Aleluya. Así es. El evangelio es una de las identidades que ha sufrido más obstáculos para que su desarrollo fuese mejor. Vamos a hablar de un ejemplo. La iglesia tradicional, una iglesia millonaria. Esa iglesia el dinero es lo que más le sobra, pero no tienen el verdadero evangelio. Aleluya. Todas otras identidades, terrenalmente hablando, tienen ayuda del gobierno, ayudas por aquí, de alguna forma tienen ayuda. La única entidad que no tiene ayuda en esta tierra es la iglesia de Cristo. Amén. Hablando de entidades gubernamentales, pero cuando se habla de ayuda, nosotros tenemos al más grande y al más poderoso. Y es por eso que las puertas de la iglesia cristiana evangélica no se han cerrado. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no depende del hombre. La iglesia de Cristo no depende del que más ofrenda en la iglesia. No, la iglesia de Cristo depende de Él. ¿De quién? De Cristo Jesús. Hay gente que amenaza a los pastores y nos dicen, pastor, si sigue predicando fuerte, ya no voy a ofrendar, ya no voy a diezmar. Cuando el pastor está medio afligido y está un poco preocupado, le dice, no se preocupe, hermano, ya no voy a hablar de eso, porque el bárbaro tiene 2 señoras y no hay que decirle nada. Pero un verdadero pastor, un verdadero hombre de Dios, se va a parar bien y le dice, bueno, hermano, yo lo siento mucho. Con amor se le dice la verdad. Lo siento mucho porque usted se siente mal. Pero cuando se trata de hablar la palabra de Dios aquí en este altar, no podemos negársela. Aunque usted sea el mejor diezmador y el mejor ofrendador, tendremos que decirle la verdad, porque este evangelio no tiene amigos. Este evangelio no tiene compañerismo con nadie. ¿Cómo es, pues? ¿Cómo es eso? Porque como yo soy el pastor, mi hijo anda ahí tocando aquí, tocando allá. Como es mi hijo, no hay problema. No, este evangelio tiene que respetarse para que siga siendo correcto y siga sin levadura aquí en la tierra. No, que el hermano mío en carne ahí está y toca el instrumento. Y él cuando tiene chancecito se va a echar su pachanguita, por eso echa sus tragos. Pero el día domingo viene para el culto a tocar el instrumento. Aleluya. Pero como es mi hermano, no hay que decirle nada. Ese no es el evangelio que yo predico y el que yo conozco. Este evangelio tiene que mantenerse de la manera correcta, como dice la palabra poderosa de Dios. Que no hay que hacer amistad con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aunque no digan amén esta noche, un solo evangelio, mis amados, y que es el que está establecido en la poderosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Usted puede tener un nombre de ministerio, otro nombre de ministerio, otro nombre de ministerio si quiere, pero si practicamos esta palabra y obedecemos esta palabra, vamos para el mismo lugar. No importa el rótulo, pero si practicamos la verdad de la palabra de Dios, entonces vamos a saborear el evangelio santo. ¿Ha habido obstáculos? Sí, hay obstáculos. Santo es el Señor. Las autoridades de las ciudades piden un permiso para abrir una discoteca con licorería. Rapidito. Sí, no hay problema. ¿Cuándo quieren iniciar? Dan los permisos, establecen todo, comienzan. Abren las puertas. De repente está la licorería, está la discoteca abierta para el mundo. Sin problema.
¿quiere usted abrir una iglesia para predicar el evangelio de Jesucristo? No, le dice, no se puede. Ustedes son muy bullistas. ¿Qué bulla es la que hacen? Mire, hermano, todos están callados. Hace unos días, hace unos meses, el Señor nos permitió abrir una obra en la ciudad o en el estado de New Jersey. Batallamos, luchamos, porque nos dieran el permiso para que un espacio, un local de los que están ahí, nos lo pudiesen legalizar como iglesia. Tocamos por un lado, tocamos por otro, nada, con papeles en mano, nada. Pero cruzando ahí la calle, otros personajes sin mucho problema abrieron otras cosas por ahí y no tuvieron obstáculo. Entonces debemos de entender nosotros que este evangelio tendrá obstáculos para que no se siga anunciando el evangelio. Los hermanos que van a las calles, los hermanos que predican, van a haber problemas, dificultades y una y otra cosa. Se va a arruinar el carro, no va a haber trabajo, no va a haber económicamente nada para continuar. Pero este evangelio es el evangelio de Jesucristo y no se puede detener por ninguna razón. Debemos de entender que este evangelio debe de ser predicado en esta tierra. Todos. Ya voy a concluir porque no estoy viendo que está algo triste algunos. Gloria a Dios. Todos nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos. ¿Vamos aquí todavía? El verdadero creyente da testimonio de que ha tenido un encuentro con Jesús de Nazaret. Les hablé hace un momento de Saulo de Tarso, un hombre muy estudiado, muy preparado, y se preparó a los pies de un sumo maestro llamado Gamaliel. Un maestro, pero bien preparado. Pero Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Entonces, como que hubiese una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo es que sabe de la Biblia, sabe de la palabra, pero persigue a la iglesia que ama la palabra? ¿Cómo es eso? Cuando usted ve a un creyente que se dice ser creyente y lleva la contraria de lo que está estableciendo en la palabra, todavía no se ha convertido. Porque Saulo conocía la palabra, pero no sabía quién era Jesús. Porque una vez dice que se dirigía hacia la ciudad de Damasco. Había sacado los permisos requeridos por la ley para ir a cerrarle las puertas a los hermanos en Damasco. Pero mientras iba hacia Damasco, se le apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánta gente tiene tantos años en la iglesia diciendo que es creyente, pero no ha tenido un encuentro con Jesús todavía? No saben quién es Jesús. Ese día la Biblia dice que fue derribado a tierra y quedó ciego aquel hombre llamado Saulo de Tarso, y exclamó a gran voz y dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres? Yo soy a quien tú persigues, le dijo aquella voz tronante. A la iglesia no la defiende un alcalde de una ciudad. A la iglesia no la defiende la cantidad de dinero o propiedades que puedan haber aquí en la tierra. A la iglesia tiene alguien más poderoso que lo defiende. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso es que este evangelio no se puede detener. No se puede parar este evangelio. Saulo estiraba a tierra. Algunos dicen que lo bajaron del caballo, pero la Biblia no habla de eso. Cayó a tierra Saulo. Tuvo una experiencia con el dador de la vida. ¿Qué quieres que haga, maestro? Dijo aquel hombre. Vete a tal lugar, a la calle de la derecha, dice, y allá habrá un hombre que va a orar por ti. Él te dirá qué es lo que tienes que hacer.
conocía la palabra, pero no sabía quién era el dueño de la palabra. Tenemos que saber quién es el dueño de la palabra, quién es nuestro jefe, quién es el que nos llamó, quién es el que nos conduce y hacia dónde nos dirigimos. La iglesia tiene un alto trabajo en esta tierra y es de seguir anunciando el evangelio que salva, el evangelio que cambia la vida de los hombres. ¿Cuántos bendicen al Dios de Israel todavía en esta noche? Este evangelio han buscado la forma de detenerlo, pero no han podido. Gloria a Dios. Han cerrado iglesias por todos lados. Para el tiempo de la pandemia cerraron muchas iglesias. Hay países donde el evangelio es prohibido predicarlo, pero ha llegado el evangelio. A través de los medios el evangelio está llegando. Está llegando. Mire usted y yo, teniendo privilegio, tremenda Biblia que podemos andar. Hay países que no pueden andar una Biblia. Hay países que pueden andar un arma de fuego, pero no pueden andar una Biblia. Qué bendición la que Dios nos concede a nosotros de tener el privilegio, no solamente de andar una Biblia, sino de predicar el evangelio en las calles y en cualquier lugar que nosotros queramos hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Ahora este evangelio será predicado. Y entonces vendrá. La misericordia de Dios ha sido extendida sobre esta tierra. Aleluya. 2020 años. Tiempo de gracia que Dios le ha dado la oportunidad a este mundo. Pero tarde o temprano esto se termina. ¿Están aquí todavía? Tarde o temprano esto se termina, porque al predicar, ser predicado este evangelio en todo el mundo, entonces las cosas se terminan. Amén. Dios cumple lo que ha prometido para el mundo. Dios prometió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y eso es lo que Dios está cumpliendo. Ya tiempo hubiese venido el Señor quizás por su iglesia, pero todavía ha esperado un poco más, dándole oportunidad al ser humano que entienda y reconozca que el tiempo es corto y que hay mucha gente viviendo una vida de apariencia. Hay poder en el nombre. Que en la iglesia son creyentes, pero allá afuera no son creyentes. Que en la iglesia son cristianos, pero allá afuera no son cristianos. Dios te ha dado oportunidad para que te arrepientas. Por eso este evangelio no puede ser detenido hasta que sea predicado en toda la tierra. Cristo murió y resucitó, y esa es la esperanza viva de todo creyente, que un día le veremos cara a cara tal como Él es. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos estamos esperando a Cristo? Cristo pronto viene.